Bien chicos, ¿cómo están? Imagino que cansados, casi terminando la semana. Día jueves, 8:40, así que me imagino que están todos más o menos cansaditos. Hola, profe. Sí, medio cansadito por la hora. Sí, ¿cierto? Por la hora todos están más o menos cansados. Es tardecito. Igual yo vengo saliendo hace poquito de otra clase. Día jueves para mí es duro. Entro a las 9 y salgo a las 8 y algo. De hecho me vine antes para alcanzar esta clase. Así que es bastante duro. Y más encima día jueves, ya terminando todo. Bien, chicos, primero, ¿cómo les ha ido con el software? ¿Lo han probado? ¿Lo bajaron? ¿Han hecho alguna experimentación? ¿Han intentado? ¿Se han frustrado? Cuéntenme cómo les ha ido. Si no quieren hablar, pueden escribir también, no hay ningún problema. Bien, asumo que han tocado poco el software, ¿cierto? Sí, profe, la verdad es que no tanto. He estado más pendiente en conseguirme quizás los planos o buscar algo más similar para poder tener la idea de las medidas y todo. Ya, ok. Sí, 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 me imagino, igual es difícil, sé que todos trabajan, así que sé que se les va a hacer complejo, pero la recomendación es que lo puedan revisar antes de meterse de lleno al software, ¿vale? Que se puedan familiarizar con esto porque si bien no es difícil, yo les digo no es difícil, se lo enseño a chicos que vienen recién ingresando a la universidad, algunos de segundo año, pero que por primera vez ven software y las primeras clases regularmente ya toman el ritmo, pero es porque eh, se meten en el software. Así que hay que perderle el miedo y bueno, dedicarle un poquito de tiempo, porque si lo toman a última hora les va a costar. Eso es una recomendación, ¿vale? Eh, de todos modos, como yo les voy a ir dejando otros materiales para que vayan avanzando y seguramente la próxima clase vamos a ver algo muy similar a lo que ustedes debiesen trabajar. De todos modos, creo que deberían traer un avance. De hecho, es lo que debería pasar en la cuarta clase. Recuerden que tuvimos que suspender una, tuve un corte de luz acá, una especie de tormenta, mini tormenta, y me cortó la luz, así que no pude estar presente, ¿vale? Bien, chicos, recuerden que en la programación que siempre les dejo hay nos tocaba revisar un prototipo, que siempre les muestro un prototipo al comenzar la clase, que muestra un poquito cómo nosotros abordamos desde la parte de vista del diseño también algunos aspectos que son ergonómicos. Si bien nunca se abordaron tan específicamente en lo ergonómico, nosotros tenemos que pensar también en aquello, debido a que siempre van a estar en uso como tal. Y esto también, si es que no tienen un buen uso, puede generar alguna lesión, alguna afección producto del mal uso, que pasa bastante, sobre todo con las herramientas o productos que tienen una gran manipulación. Vamos a ver hoy día un prototipo que se llama Oncobox. Oncobox, se ve la pantalla, ¿cierto? Sí, sí se Sí, ve. ya se ve la Sí. pantalla. Sí, profe. Ya, perfecto. Bien, chicos, esto igual les voy a pedir un poquito de cautela si es que quieren sacar fotos y todo, no hay problema, pero que no traspase acá, ¿vale? Porque igual hay unos contratos por ahí que nosotros no podemos mostrar tan abiertamente estos productos. Que hay contratos de confidencialidad y todo. Pero sí lo podemos mostrar en un ámbito más académico, así que no hay problema, ¿vale? Siempre hago también esa aclaración. Regularmente los prototipos que nosotros hacemos son de carácter de innovación, así que las personas están buscando de una u otra manera patentar estas invenciones. Ya pasó un tiempo, como se dan cuenta ahí, 2020, 2021,
comenzamos el 2020 y terminamos el 2021. Comenzamos a mediados de octubre del 2020 y terminamos como en esa fecha, septiembre 2021. Más o menos entenderán de cuánto es el proceso que nos tomó este prototipo. Vieron también en otros prototipos cómo el proceso de diseño es bastante lento, sobre todo si es que los fondos o los recursos no son tan, eh, no están en grandes cantidades, así que muchas veces tienen que volver a adjudicar fondos a las personas que quieren realizar estos productos para volver a retomar el diseño de prototipo. En este caso, nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar prácticamente eh, 10 meses más o menos con este cliente. El prototipo se llama Oncobox y es un prototipo que tiene su nombre porque claramente es un box oncológico, una especie de cabina en donde se manipulan medicamentos de carácter peligroso, sobre todo radioactivos. Ese es el contexto, ¿vale? También por eso que no hay tanto registro de cuando se probó, ni tampoco del contexto como tal, solamente del prototipo que nosotros realizamos. Fue bastante restringido este prototipo como tal. Bien, este es el prototipo. Esas son las personas que trabajaron. Yo me tocó liderar ese prototipo junto a otros colegas. Un proyecto más o menos de, como les digo, de un año. Bien, acá faltan varias cositas. Primero faltaba la parte del prototipo en 3D o maqueta 3D que traía el cliente, que ya traía una idea más o menos preconcebida. Para que se hagan una idea, este era un box de, de acero inoxidable que tenía una campana de extracción, en donde las enfermeras, sobre todo, manipulaban elementos o medicamentos que eran posiblemente cancerígenos. Y hay estudios que así lo comprobaban. Por eso este prototipo apuntaba a, de cierta manera, tratar de, de minimizar el contacto con estos medicamentos. Habían varios indicios, estudios que ponían que las enfermeras que estaban constantemente trabajando con estos elementos, algunos o algún porcentaje luego contraía cáncer, ¿vale? Ese es como el contexto. Por lo tanto, si bien existía esta campana de extracción, no era suficiente al parecer. Lo que hacían ellos era tomar las ampollas que contienen medicamentos, tomar el medicamento, extraer una cantidad y luego aplicársela a una bolsa de suero, ¿vale? Ese es el proceso, esa es la tarea como tal, que no es para nada compleja, pero las microgotas que aparecen una vez que uno saca la jeringa de de estas ampollas y la traspasa al suero, es donde se produce ese contacto. Por lo tanto, lo que buscaba este cliente era tratar de encapsular esto en un objeto más pequeño y que la manipulación fuera todo al interior de este box, que el nombre lo pusimos una vez que ya habíamos prácticamente terminado el prototipo, pero tuvo varias formas. Se van a dar cuenta a medida que vamos avanzando. Bien, fue una de las primeras ideas. eh, Tenía como objetivo y un poco lo que buscaba el cliente también era que existiese la posibilidad de trabajar con varios frascos a la vez y que tuviese una plataforma rotatoria, ¿vale? Tienen que pensar que esto lo va a manipular una enfermera, así que tiene que ser pensado justamente para eso, para que sea manipulable, para que sea fácil, para que no provoque ningún tipo de incomodidad, que les sugiera también un paso extra al proceso, porque muchas veces eso también causa rechazo. Si a alguien le ha tocado implementar alguna mejora de tipo ergonómico o también de carácter sistémico que va a ayudar al proceso, siempre tenemos un poco de resistencia a algún cambio específico que les sugiera un paso más. Así que siempre hay que tratar también desde el punto de vista sistémico y ergonómico que no le otorguemos otros pasos, ¿vale? Bueno, este prototipo lo que buscaba era, mediante la utilización de algunos elementos que ya teníamos en el mercado, y la creación de algunos, la manipulación fácil de estos elementos. Era de carácter rotatorio,
si se dan cuenta o si se alcanza a ver por ahí, había una especie de agujitas que nos permitían sacar el contenido y luego ingresarlo por otro conducto. No se alcanza a ver tan bien acá, pero esa era un poco la idea que teníamos. Y al extraer también la bolsa de suero, tener una especie de selladora con algún dispositivo que nos permitiera sellar también la bolsa. Eso era un poco lo que nosotros buscábamos. Bastante complejo, pero son ideas iniciales que uno va trabajando siempre con los clientes y que también va consultando de forma continua con los usuarios, porque el cliente en este caso no era usuario. Así que hubo un trabajo bastante cercano también con las enfermeras, rescatando su opinión, rescatando también de cómo era el proceso y cómo debía ser según su percepción. Así que se tomó muy en cuenta también el trabajo que ellos tenían. Bien, eso aquí se logra ver un poquito mejor cómo debiese haber funcionado también. Tenía una especie de, de sistema rotatorio en donde podíamos cambiar la posición de los sueros y mediante un solo dispositivo cambiar el elemento que nosotros queríamos agregar a este suero, que en este caso eran los medicamentos de carácter radioactivo. Era complejo el sistema, eh, funcionó también en algunos prototipos rápidos que creamos, pero no era del todo lo que buscaba el cliente, así que pasamos también a otra idea. Se buscó eh, esta forma más rectangular también, que nos permitiera que fuese un poco más fácil de manipular, más fácil de colocar en una superficie y tuviese menos posibilidad de que se diera vuelta, se corriera. También esto era de un material un poco más pesado, justamente para generar esa estabilidad. El proceso era muy similar, muy similar. Esta vez las bolsas estaban al descubierto, no estaban tapadas como en el anterior. También mediante las recomendaciones mismas que nos hicieron las enfermeras y el cliente, en este caso, funcionaba también bastante bien, pero habían otras cosas que al momento de diseñar no estuvieron presentes, que por ejemplo que ellos no mantienen los frascos constantemente acá. Por lo tanto, ese era un problema, porque van cambiándolos de lugar a medida que van necesitando el medicamento, no son exclusivos para una solución específica. Así que también por ahí nos generaba ese inconveniente. Acá vemos un poco también un desarrollo. Siempre se comienza con un boceto bien rápido explicando las ideas que luego las traspasamos al 3D. Esta otra propuesta que también tenía como un nivel de automatización, había una forma en que podíamos modificar el cómo nosotros extraíamos desde desde el desde los tubos a la ampolla, o abríamos la válvula para luego pasarla al suero. Era un poco lo que buscábamos. Como les digo, funcionaba, eran ideas que eran bastante funcionales. De estas mismas vamos muchas veces tomando algunas propiedades que nos parecen interesantes, que al cliente le gustaron, pero hay un sinfín de opciones que se van desechando, ya sea porque no van a funcionar como tal o como las pensamos en el usuario, tampoco funcionan. Lo pensamos después también a través de la misma opinión del cliente, de una manera individual que facilitaba la manipulación. Era bastante interesante esta idea, permitía de cierta manera una forma de manipulación mucho más fácil, pero los costos se elevaban un poco. Cuando nosotros calculamos cuánto tenían que usar, cuántas veces usaban esto, se elevaba bastante. Por lo tanto, si bien funcionaba muy bien y estaba muy bien pensado, no era tan viable en términos económicos, de la inversión que iba a tener que hacer el recinto privado o público de salud que quisiese comprar esto. Por lo tanto, el cliente y nosotros en cuestión también vimos que no era tan viable como para continuar con este proceso. Acá ven un poco cómo quedó el desarrollo, se puede ver cómo se va mejorando. Todo esto se fue hecho en Fusion.
También tiene la particularidad que se puede renderizar para darle algunos materiales y que cambie. Como les digo, funciona bastante bien. Buscábamos que se pudiese funcionar en módulos más pequeños. Sin embargo, tenía eso de que iba a encarecer bastante el desarrollo del prototipo y también su comercialización, lo cual quizás lo iba a hacer inviable. Acá pueden ver nuevamente, tenía un sistema de sello. Una vez que nosotros utilizábamos el suero, se sellaba para que todas las gotas o microgotas de aerosoles quedaran al interior de esta caja. Eso es lo que se buscaba. Luego comenzamos mediante este mismo proceso a tomar ideas de lo mismo, em, en consideración nuevamente, como les digo, con las enfermeras, que fue un trabajo eh, codo a codo, por decirlo de alguna forma, en términos de diseño. Se buscó entonces que hubiesen mayor cantidad de frascos que se pudiesen utilizar para las soluciones que quisiesen, no que fuese específico de un lugar uno. Comenzamos a trabajar entonces con una cúpula que fuese flexible. Esta parte negra que ven acá, la comenzamos a pensar de manera flexible, que nos permitiese, de cierta manera, que funcionara como una especie de palanca que nos permita utilizar la jeringa, utilizar la jeringa sin la necesidad que estemos tocando el medicamento. Eso más o menos era el desafío. Se comenzaron a ver varias formas, tal como lo ven acá, varias maneras de obtener eso. Fuimos mejorando este proceso. También se integraron algunas boquillas que eran específicas para este suero, en donde también se utilizaba la selladora. Esta idea era bastante buena, difícil de que nosotros pudiésemos aplicarla con la tecnología que teníamos. Consultamos en China y sí era probable realizarla y facilitaba muchísimo los procesos que habíamos estado tratando de incorporar. Si se dan cuenta, ya tenemos un sistema cómo colocar esto, y también de reutilización. Van a ver más adelante los prototipos que ya fuimos desarrollando. Acá ven un poco también el detalle del diseño, donde nosotros colocamos una especie de... en los puertos colocamos también la misma goma o el mismo material que contienen las ampollas, lo cual también nos ayudaba en este aspecto a mantener las gotas o las microgotas o aerosoles que salían de esto en el interior de este box o de esta cabina que estábamos creando. Em, funciona bastante bien. Esta es la idea que mejor fue evaluada tanto por el cliente, por nosotros y por la contraparte que teníamos, que eran los usuarios, en este caso las enfermeras. Aquí ya comenzamos a hacer una especie de prototipos rápidos, mediante la impresión, el uso de algún tipo de plástico que nos permitía eh, generar algo similar a lo que estábamos proponiendo. A esto nosotros le llamamos maquetas rápidas que nos permiten simplemente ver gestos, ver funcionamiento. Así que si bien se ven bastante feas, son bastante útiles porque nos permiten probar cosas que no necesitamos necesariamente invertir en materiales que son los ideales. Van a ver después que si ya obtenemos esos materiales un poquito más adelante. Pero este tipo de acciones que son prototipos rápidos o maquetas rápidas nos sirven muchísimo para esto, justamente para que los usuarios puedan probar, puedan modificar algunas cosas, puedan decirnos, mira, sabes que la altura, el ángulo, esto no nos funciona o nos incomoda de cierta manera. Así que son bastante útiles, aunque se ven bastante feas, pero funcionan bastante. Acá ya ven un prototipo un poquito más elaborado. Ya tenemos un acrílico que fue el material elegido en este caso para desarrollar este prototipo. También todas las partes y piezas que tuvimos que diseñar para llegar al prototipo que estábamos proponiendo.
Ya pueden ver acá que hay una especie de capuchón o algo que protege la jeringa y que también permite manipularla. Y aquí también entra el tema de la manipulación, va muy de la mano con quizás la ergonomía, porque va a estar constantemente siendo utilizado y si nosotros generamos un esfuerzo mayor, también nos va a generar ese rechazo que pasa bastante cuando queremos hacer estas modificaciones. Así que se probó, este en particular no funcionó correctamente. Los shorts o la elasticidad de esta silicona que utilizamos, que era de carácter médico, no daba, no facilitaba el proceso, lo complicaba más aún. Claro, funcionaba en el aspecto de mantener todo dentro eh, del mismo contenedor, pero nos estaba complicando un poco el funcionamiento como tal. Así que tuvimos que seguir probando, pero esto es un poco el proceso, ¿eh? Todas las partes y piezas que se tuvieron que diseñar, imprimir posteriormente. Hay algunas que no estaban del mercado como para crearlo o que lo creara fácilmente una máquina, se lo voy a mostrar más adelante. Y es todo lo que implica un proceso de diseño. También utilizamos diferentes tecnologías. Acá, bueno, atrás se puede ver un escáner también que utilizamos. Tenemos impresión 3D, que es por deposición, que es la más común, que básicamente es la que utiliza un filamento, lo derrite, lo extruye, imagínense una pasta de dientes, la extruye y va creando una forma mediante las coordenadas que vamos entregándole previamente. Pero tenemos esta otra, que es la gris, que se utiliza resina. Y es todo lo contrario, porque acá se solidifica mediante la utilización de rayos UV. Así que es muy diferente. Nos permite también obtener este tipo de detalles que no nos permite la otra. También propiedades muy diferentes y calces que serían imposibles si lo creáramos con este otro material, con el blanco, que es por deposición o PLA. Bien, aquí podemos ver cómo se utiliza, esta es la parte de la resina, cómo nosotros la utilizamos, por solidificación, como les comentaba, son piezas con bastante detalle, tuvimos bastantes fallas también en la impresión. Esas cosas suceden. Es parte de las configuraciones que nosotros vamos desarrollando. Vamos creando también algunos elementos más pequeños que nos permiten crear esas válvulas. Aquí ya se ve un poco cómo es el funcionamiento o cómo es la disposición de las ampollas. Em, por ahí después fuimos haciendo algunos cambios que estuviesen los frascos un poco más al centro para que facilitara también el proceso. Bien, esto en parte es todo el prototipo, se envió al cliente, lo probaron en una clínica, en este caso, en el contexto real, nos enviaron todo el feedback que fue bastante positivo porque nos otorgó también la posibilidad de mejorar muchos aspectos que, si bien creíamos que estaban bastante bien en este prototipo, eh, se pudieron mejorar a medida que fuimos trabajando con las recomendaciones que nos dieron. Bueno, acá hay en parte otros detalles, un poco cómo funcionaba este proceso, cómo se traspasaba el medicamento a la parte del suero. Las bolsitas de suero eran bastante particulares, no eran las comunes y corrientes, eran estas que ven acá. Y el sistema era que una vez que se terminaba de inyectar este medicamento, mediante la utilización de esta válvula, cortaba y también sellaba. Ese era un poco el proceso. Acá ya ven un poco la mejora también que se desarrolló. Se pidió en este caso mejorar el proceso también de dónde colocábamos este dispositivo. Una vez que también estuvimos en contexto, vimos dónde podíamos situarlo, anclarlo. Fue un requerimiento también de los usuarios en este caso. Se cambió también el capuchón que teníamos, lo cual permitió
exponer mucho menos a las enfermeras, porque también era intercambiable y lo hacían una vez cada, no sé, 10 20 usos, 30 usos, que era muy diferente a que esos mismos 20 usos lo hicieran en el mismo proceso que ya lo estaban realizando anteriormente. La exposición era mucho mayor. Así que para el cliente esto fue bastante bueno. Em, Como les digo, se creó un sistema para poder cambiar esta forma en que nosotros utilizábamos la jeringa. Es un poquito más larga, permite también manipularlo de mejor manera. Se colocó esta ancla que permitía también girar dependiendo del uso que le quería dar la persona. Aquí hay algunos detalles donde muestran también en parte el funcionamiento. Y acá está el prototipo que fue funcional, que también fue probado. Em, no logramos llegar con la tecnología que nosotros teníamos a una silicona de carácter transparente, pero es un prototipo, es válido en este caso, un producto mínimo viable que permite ver el funcionamiento, que también nos ayuda a ver si es que esto es realmente comercializable o no, y probar también las fallas que probablemente podríamos encontrarnos en un contexto real. Se probó bastante. Nosotros, como les digo, no tuvimos la oportunidad de estar tan presentes en esas pruebas porque fue bastante más hermético que en otras ocasiones o que el prototipo anterior que le mostramos, que incluso me tocó estar en pabellón. En este caso no fue tan así, ¿vale? Este es el prototipo, como les digo, se probó, lo probaron las enfermeras, nos siguieron dando algunas recomendaciones, quizás bajar un poco la elasticidad o subir la elasticidad de la silicona, pero esas cosas se podían mejorar en un proceso más industrializado, que también llegamos a cotizar esos procesos, pero el cliente no tenía la capacidad económica para desarrollarlo completamente. Y muestro algunos de los detalles. Teníamos el material, como les digo, que era silicona o también podía ser poliuretano flexible, que fue un poco lo que buscaba el cliente y lo que nos ofrecieron las empresas chinas que iban a desarrollar el prototipo. Y ese es un poco el prototipo que les quería mostrar hoy, un desarrollo casi de un año, para llegar todavía a algo que era un prototipo, ¿vale? No, hay que decirlo, es un producto mínimo viable que servía para probar características, eh, pero que no estaba para ser usado eh, profesionalmente. Bien, creo que dentro de todo el proceso que les estaba contando, no les he contado un poco la metodología que nosotros utilizamos para el desarrollo de estos prototipos. Por ahí algunos conocerán una metodología que es muy similar a la que nosotros usamos, que fue entregada para nosotros en este caso en la Escuela de Diseño Industrial, que es la metodología de la observación, pero si la llevamos a algo más conocido es como el Design Thinking, ¿vale? La observación básicamente se basa, lo vamos a llevar un poco a las etapas que tiene la metodología. Eh, si lo ponemos en la empatía, por ejemplo, en el Design Thinking, es observar, es mirar, es captar todo lo posible del posible usuario en este caso, captar la mayor información posible. eh, y en nuestro caso lo mismo, nosotros tuvimos que aprender de esto, tuvimos que aprender de los medicamentos, cómo lo hacían, los tipos de jeringas que utilizaban, las ampollas que utilizaban. Así que es muy similar a lo que probablemente algunos han utilizado, el Design Thinking. Esa es la metodología que nosotros usamos, pero la extrapolamos un poquito a eso que nosotros tenemos de formación, que es la metodología de observación de diseño. ¿Vale? Y que en algún momento, quizás en la próxima clase, podríamos profundizar un poco en eso. Bien, chicos, ¿alguna opinión o algo que quieran mencionar de todo lo que se mencionó acá? O ¿Qué les sea, yo parece? creo que es sumamente interesante y a la vez complejo ver un proceso tan largo de cómo crear algo para, digamos, una institución o hacer un proyecto, digamos, del diseño de un objeto para poder intervenir, digamos, un sistema de trabajo en este caso.
Así que lo encontré súper interesante, pero demasiado complejo. Me quedo dando vuelta a eso de los pasos que hay que dar y todo el análisis que hay que hacer para crear algo tan, digamos, que se ve tan fácil y tan práctico, pero a la vez tan difícil de realizar. Sí, efectivamente. Claro, yo les menciono, esto es un trabajo prácticamente de 10 a 11 meses, más o menos, con algunas pausas entre medio, cuando el cliente comenzó con las pruebas, y hay unas pausas, pero sí es un trabajo bastante detallado, hay que también ser muy metódico. No voy a decir que no nos equivocamos, porque nos equivocamos un montón de veces en alguna medida, no la tomamos como correspondía, y eso también significa eh, que nos atrasamos, porque hay que volver a rehacer algunas piezas. Eh, Muchas veces lo más positivo es que nos equivocamos en una pieza pequeña y que no tiene incidencia en otra, pero sí es muy complejo llegar a ser un prototipo. Bueno, las empresas cuando crean un nuevo producto tienden a probarlos cientos de veces, hasta 1000 veces. Los celulares tengo entendido que lo prueban hasta 1000 veces antes de que salgan al mercado. 1000 prototipos antes de que realmente salga al mercado, porque una vez que ya los mandan a la venta, si tienen una falla, es hacer una pérdida económica tremenda. Nosotros acá no tenemos esa capacidad económica para crear 1000, eh, así que tenemos que optimizar la mayor cantidad de recursos, sobre todo porque esos recursos no los manejábamos nosotros, lo manejaba el cliente como tal y nosotros recibíamos un pago por ello. Pero bueno, sí, nos tocó meternos en rubros bastante interesantes. Por ahí quizás les voy a mostrar algo que es muy simple, pero vaya que también tenía mucho que ver con economía, creo que lo voy a mostrar en la próxima clase. Eh, pero sí, es interesante, pero también muy estresante a la vez. Siempre tenemos nosotros la incertidumbre, hay algo que a mí me molesta mucho de esto, pero que también es la esencia, es la incertidumbre de si lo que estamos haciendo va a funcionar o no. Constantemente tenemos ese cuestionamiento. Profe, una pregunta, ¿y eso Sí. ustedes lo patentaron, esos diseños que hacen? Porque en el fondo son como objetos nuevos que pueden ser muy útiles en diferentes contextos. O sea, igual es algo que puede ser patentado o hablo desde la ignorancia. No, totalmente. De hecho, por eso les comenté al principio que esto, la idea es que quede acá dentro del aula, el aula virtual. Y si bien ya pasaron casi 5 años, más o menos, los clientes siempre buscan adquirir las patentes de estos objetos, ya sea por patentamiento de diseño industrial o por invención. La invención es un poco más compleja porque tiene que haber un carácter inventivo desde todo punto de vista. Entonces es un poquito más complejo, pero desde el carácter de diseño industrial es más fácil hacer patentamiento. Ahora, ese patentamiento también eh, es restrictivo a donde nosotros patentamos. Acá en Chile existe algo que se llama INAPI, en donde se puede hacer patentamiento, se puede adquirir patentes de propiedad intelectual como tal, pero tiene una limitación. Ahí hay otras patentes que si nosotros queremos comercializar esto hacia el extranjero, tenemos que patentar en otros lugares, protegerlo. Y ahí hay hablamos de otros montos, hablamos de que hay que contratar abogados. Son procesos bastante complejos, pero en Chile no es tan difícil. Claro, nos protege de cierta forma en Chile y algunos países más que están adjuntos a esa protección. Pero desde ningún punto de vista desde la ignorancia es así. De hecho, todos los prototipos que les he mostrado han tenido un carácter de innovación y se han buscado patentar. O sea que hay que invertir muchos recursos para patentar algo. Y efectivamente. Afortunadamente ellos siempre tenían fondos que eran del Estado y algunos productos llegaban a buen puerto y otros llegaban a este tipo de desarrollo porque se daban cuenta en el camino que era muy caro producir y no había forma de hacerlo a menos que llegase un inversionista y dijera, ya sabes qué, yo pongo la plata, pero eso automáticamente lo obliga a entregar mucho de su empresa. Muchos ya tenían creada su empresa y todo. Lo obliga absolutamente a entregar gran parte de su empresa. Algunos lo hacen y cuando lo hacen, regularmente llegan a generar los productos.
pero también es un desgaste, hay que decirlo. La vez anterior les hablé de algo que se llama Intubab y los chicos tuvieron alrededor de 5 años desarrollando ese prototipo. Claro, adquirieron fondos. Yo más o menos tengo noción de que adquirieron alrededor de 180 millones de pesos más o menos. Pero que igual era poco. Era muy poco para hacer todo lo que querían. Sobre todo cuando es un prototipo de carácter médico. Ahí es mucho más complejo porque hay certificaciones que hay que cumplir, normativas y no es tan fácil. No es tan fácil. Pero bueno, muchas veces ya se habían adquirido los fondos y se van dando cuenta ahí también. Dentro de, porque comienzan a investigar, bueno, ¿cómo certifico esto? Si lo quiero llevar a venderlo a un hospital, ¿qué me van a pedir? O es la norma tanto, y ahí se empiezan a caer, se empieza a caer un poco el proyecto. No así en otros rubros, puede ser, por ejemplo, en el ámbito forestal, que nos tocó por ahí hacer algunas cosas que sí la utilizaron, en el ámbito agrícola. En la minería era un poco más complejo porque pedían regularmente una, mm, una norma ISO Tool. ISO Tool 9000. Y bueno, nosotros no lo contábamos y los clientes obviamente tampoco. Pero están esas restricciones. Chicos, ¿alguna otra consulta, algo que quieran mencionar? Y si no, pasamos a un ejercicio. Y la idea también es que si alguien tiene alguna consulta, la vaya realizando. Tal como les decía a sus compañeros que estaban antes, la idea es que vayan metiéndose en el software, ¿vale? Que lo vayan trabajando. No es difícil, no es difícil, pero son varios conceptos, varias herramientas que se nos pueden confundir, que nos van a muchas veces generar frustración y la idea es que no pase eso, ¿vale? Entonces yo les digo que vayan haciéndolo de a poco. Hagan un par de cosas, sigan un par de cosas de las que yo les digo en el video. Un día, al otro día hagan un poquito más y se van interiorizando con el software. Es bastante amigable, como les decía también, no es tan complejo de usar. Cada elemento, bueno, lo vamos a ver ahora, cada elemento también nos va permitiendo, nos va permitiendo revisar qué es lo que nos está mostrando. Bien, se ve el software, ¿cierto? Sí, profe. Sí. Sí. Ya, perfecto. Bien. Le voy a dejar también algunos ejercicios para que, si es que pueden, los realicen. No hay otra manera, no hay otra fórmula, es así. No les puedo mentir. Esa es la forma en la que nosotros podemos realizar esto, no hay otra manera. Creo que era otro el que quería mostrarles hoy, sí. Voy a buscarlo. Este, este es. Bien, chicos, vamos a hacer este ejercicio. Lo voy a hacer lentito, muy lentito para que lo puedan seguir. Ir analizándolo también. En este caso, ustedes no van a tener que hacer esto de analizar tanto cómo hacerlo, porque las medidas las van a traer ahí más o menos pensadas. Se supone que ustedes las van a o tomar o las van a generar desde un plano que les van a prestar. Eso es lo que sería lo óptimo. En este caso, muchas veces hay que pensar cómo hacer esto, ¿vale? Estas piezas pequeñas. Bien. em, Siempre les comento cuando empezamos a crear una pieza que hay que revisar cuál es la forma o la cara que nos da mayor información. Siempre hay que empezar por ese lado, ¿vale? Porque nos va a permitir, de cierta manera, llegar a una forma muy similar a la estructura final. Por lo tanto, es lo que nos convendría en este caso. Bien, si lo miramos desde este punto de vista, entonces nos convendría comenzar por esta cara. Sí, ok, vamos a comenzar por esta cara. Bien, cuando nosotros queremos entonces comenzar desde el 2D para llevarlo a 3D, siempre vamos a comenzar desde el 2D.
Hay formas también de comenzar del 3D, pero en este caso tenemos los planos, o sea, es seguir una ruta, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer entonces? Yo en este caso sé cuál es la medida de este largo que tenemos acá, de la figura. Tenemos 2,10. Sabemos eso entonces. Ok. Aunque también podríamos comenzar desde el 160, pero sabemos que tenemos 160. Bien. Muchas veces las medidas nos las entrega una sola cara. Sé que tengo esta medida que me entrega de forma inmediata esto de acá, esta cara de acá o esta línea de acá. Y arriba tengo otra medida que me está diciendo esta cara de acá. ¿Cómo sé eso? Porque las líneas muchas veces son continuas, ¿vale? O regularmente son continuas. Vamos a tratar de llegar esta vez a los planos. Si no es ahora, va a ser en la próxima clase, pero no es para nada difícil. Bien, vamos a comenzar entonces en esta cara, que sería la cara frontal. Y si nosotros nos ponemos en la cara frontal, bueno, pinché la superior, vamos a terminar el boceto porque no lo voy a usar. Lo voy a eliminar también porque me va a estar molestando. Volvemos. Tengo la cara frontal acá. Siempre nos guiamos por este cubo, ¿vale? Cara frontal. Que equivale un poco a lo que sería esto, cara frontal. ¿Bien? Eso es un poco lo que estoy buscando hacer y acá también me lo está mostrando. Bien, sabemos entonces, pinchamos y podemos hacer entonces una línea. Utilizamos la línea, tenemos 2,10, podemos tirar una línea de 105 y luego tiro otra línea de 105. Esa es la manera más rápida de hacerlo. También podría hacerlo continua, pero les estoy mostrando varias formas de realizarlo. Aquí ya tengo entonces 2,10. Equivale a esta medida de acá, 2,10. Luego me estaba mencionando acá que tengo una altura de 60, ¿cierto? Importante, chicos, que ustedes, si es que van a estar trabajando en metros, yo en este caso estoy trabajando en milímetros, puedan cambiar esa configuración. Es importante porque si no le van a dar cifras muy diferentes, ¿vale? Recuerden que acá podemos configurar el documento. En mi caso está en milímetros y la pieza que yo estoy siguiendo también está en milímetros. Así que no es problema. Pero si quisiesen cambiarla, recuerden que pueden hacerlo acá. Bien, acá está centímetros, metros, pulgadas y pie, ¿vale? En este caso yo lo voy a mantener y voy a cerrar esta pestañita. Bien, tengo entonces una altura de 60 milímetros, con piezas bastante chiquititas, 60, y acá tengo 60. También podría ser una especie de mirror o espejo, pero bueno, no los voy a complicar con eso. Bien, tenemos entonces esta parte, esta zona, y ahora tenemos esta zona creada también y esta acá también, ¿cierto? Eso es lo que tenemos hasta el momento, hasta aquí. ¿Cuánto tengo de distancia acá? Acá me está diciendo que tengo 25. Me lo entrego en un solo lugar porque acá es exactamente el mismo. Así que voy a lanzar una línea de aquí que diga 25. 25. Y voy a hacer el mismo proceso acá. Estoy haciéndolo dos veces, pero bueno, lo estoy haciendo para que lo vean lentamente. Tengo 25 y luego tengo una altura, en este caso donde me la entrega, de 140. Tengo una altura de 140 hasta esa parte de acá. ¿Dónde veo esa altura? La veo acá. Como les digo, son todas continuas, por lo tanto, todas las vistas me están entregando información diferente. Esto que vemos acá equivale a esta parte, a esta cara. Fíjense que mantiene las formas. Me está mostrando acá un corte, que sería esto de acá, este corte de aquí. Esto que me muestra aquí, por
por arriba de todo, vendré haciendo esto, que lo vamos a hacer después, y me está mostrando esta zona también, y el corte que sería esto de aquí, ¿ok? Pero esta es la cara que me está mostrando, por lo tanto aquí yo puedo obtener la altura. En este caso es 140. Si es 140, la altura que me resta desde los 60, entonces sería 80. 80. Pincho nuevamente y 80. Bien, ya tenemos gran parte del frente creado. Vamos en esta zona. Y lo que vamos a hacer en este caso es, eh, podríamos crear, podríamos crearlo de forma directa y luego hacemos todas las intervenciones. No, lo vamos a cerrar acá de forma inmediata y luego hacemos las intervenciones. Bien, ahí yo ya cerré la pieza. Bien, lo voy a mover para que lo vean en 3D, aunque no hemos hecho nada en 3D aún. Solamente tenemos el 2D. Bien, así se vería. Estamos en el frontal. Lo que vamos a hacer ahora entonces es terminar el boceto y vamos a pinchar para extruir. Tenemos que ir entonces a ver cuánto tenemos de espesor en este caso. ¿Dónde nos va a entregar esta información? Si ya tenemos la altura, tenemos la cara frontal, ahora necesitamos esta medida, esta de acá. Y la cara que me está entregando esa información en particular es esta de acá. Bien, esta es la cara que me está entregando toda la información. Y me está diciendo que es de 105. Bien, vamos entonces a extruir. Podemos hacerlo de forma simétrica o hacia un solo lado. No, no hay mucha relevancia acá, así que 125. Y ahora ya tenemos, en este caso, la forma en 3D, ¿vale? Eso es un poco lo que hicimos. Podemos ver también, si vemos el plano, que ya nos encontramos aquí con varias cosas que se parecen, ¿cierto? Ya nos encontramos con esto, se parece bastante a esto de acá. Esto, bueno, no tiene nada, así que no tiene mucha información. Pero ya se va pareciendo a la pieza más o menos similar a lo que nosotros estamos buscando. Bien, ¿qué otras cosas relevantes tiene? Acá me está diciendo que tiene un radio de 45 desde el centro. Bien, quizás debemos volver a modificar acá. Vamos a crear un boceto en esta cara. Si se dieron cuenta, presioné la cara. Vamos a crear, si es un radio, quiere decir entonces que, ¿cuánto era? No recuerdo. 45, debería ser de 90, aprox. Y ahí está. Tengo entonces ahora la circunferencia que me pide este plano. Tengo esta circunferencia de radio 45, como es la mitad, entonces yo lo voy a colocar como diámetro, es el símbolo que me está mostrando acá, ¿cierto? Como diámetro. Voy a extruir también, voy a terminar el boceto y lo voy a extruir. Lo puedo hacer de esa manera eh, o colocar en caso de que esté hacia el otro sentido, por ejemplo hacia acá, marcaría como en negativo, simplemente. O lo puedo colocar acá como cortar, ¿vale? Cortar, unir, hacer una intersección, un nuevo cuerpo o un nuevo componente. Va a ser importante estas dos últimas opciones para ustedes, porque van a crear más de un objeto, así que van a tener que ir creando nuevos cuerpos y nuevos componentes. Lo vamos a ver seguramente en la siguiente clase. Cortamos y ya tenemos entonces lista la circunferencia. Este boceto lo vamos a esconder porque no lo estamos utilizando. Pongo la casita para que me muestre la perspectiva. Bien, ¿qué me va quedando ahora?
sabemos entonces que ahí no tiene 30. Por aquí estoy buscando una medida o algo que me entregue esta distancia. Tenemos, bueno, acá 40, tenemos 30 y ¿qué otra cosa más nos entrega por aquí? 30 y 20. Ya tenemos una distancia desde acá de 50, ¿vale? 20 y acá 30. Esto lo podemos dibujar en esta misma cara. Vamos a ver un detalle más. Está desde el centro, tiene, desde el centro tiene 40 y luego tiene 90. Bien, tengo entonces 20 hacia acá, 20 hacia acá. Es la manera más fácil de hacerlo. Hay maneras más complejas que nos ahorrarían mucho tiempo, pero bueno, para que no lo voy a complicar con eso. Y tenemos una distancia de 20 hacia abajo y de acá también 20. Es que no me equivoqué en alguna medida, pero que no, está correcto. Ok, tenemos entonces ahora desde acá, que son 20, 35 sería 25, ¿cierto? Que sería el restante de 20 de los 45 que tenemos desde el centro. Ok, 35, 25. Ah, bien, 25. Luego, miramos nuevamente la medida que tenemos acá y acá ya tenemos los 30, 30 hacia abajo. Y así vamos siguiendo con líneas. Aquí tenemos los 90, ahí lo corrobora, 90, y luego tenemos los 30, y nos aseguramos. Bien, ya tenemos entonces la forma. Lo que vamos a hacer en este caso nuevamente es extruir, extruir el modelo o el boceto que acabamos de crear. Lo vamos a usar como cortar también. Está tomando todo. No, no quiero solo este. Bien, cortar y de forma inmediata ya cortamos. Bien, pueden poner la medida como tal o utilizarlo como lo hice yo, en este caso, que es simplemente desplazando la flechita. Si se dan cuenta, me va entregando incluso las instrucciones, me va diciendo, mira, esta flechita la coloca ahí y es para justamente que nosotros lo podemos mover. Bien, nos va faltando ahora una circunferencia. Vamos a utilizar este plano para crear un nuevo boceto porque tenemos que crear justamente esta circunferencia. Bien, esto de acá. Nos van faltando dos cosas pequeñas, que sería este pequeño ángulo que tenemos acá y la circunferencia. Podríamos haber hecho una simetría, incluso haber diseñado solo la mitad de la pieza, solo acá, la mitad, y luego hacer una simetría. Como les digo, son procesos que nos ayudan, que sería un poco lo que nos muestra acá, es exactamente lo mismo, ¿vale? Hacer una simetría, un espejo, pero bueno, yo lo estoy mostrando paso a paso, para que les quede más claro y no enredarlos con eso. Bien, vamos entonces a buscar una referencia que sea el centro. Voy a tirar una línea, lo voy a poner como de trabajo. Con clic derecho, presionan la línea y pueden colocarlo como línea de trabajo o de construcción o línea central, ¿vale? Ustedes lo quieren determinar ahí. Lo mismo acá, voy a buscar donde me deja el centro y voy a lanzar esta línea. Fíjense que cuando yo tiro el centro, que esto es súper finito, lo paso por acá, por esta línea,
que ya existe, ¿cierto? Existe esto, me refiero a esto acá, me marca el centro de esa manera, una X y un pequeño triángulo. Bien, y ahora ya tengo entonces mi referencia para crear la circunferencia. Y esta circunferencia me dice que tiene un radio 38, 38, y bien, tenemos entonces una circunferencia de 76. No la coloqué de forma inmediata, así que vamos a tener que utilizar con D, con la D, presionando el objeto, pueden sacar esto que se llama cota, ¿vale? Lo voy a volver a hacer para que lo repasemos. Con la letra D, yo la presiono en la línea, en cualquier línea en realidad, porque yo quiero esta, y me va a entregar, en este caso, el diámetro. Si yo la coloco ahí, me permite modificarla, ¿vale? Por ejemplo, quiero que sea 76. Perfecto. Ah, pero me equivoqué. Era 20. Esto es lo interesante de este software que nos permite ir modificando todas estas medidas de manera bastante fácil y accesible. Nos permite modificar varias cosas. También ven acá en la línea de tiempo que podríamos modificar otros aspectos también. ¿Vale? Una línea de tiempo, cual podríamos ir moviendo cada uno de los elementos que nosotros ya creamos o modificándolos. Bien, ya tenemos entonces lista la circunferencia. Nos queda nada más que tomo varias caras, no hay problema. Se puede hacer igual y vamos a cortar. Necesitamos en este caso solo cortar esa zona, no nos vamos a pasar, así que no necesitamos una distancia específica como tal, aunque la tenemos, puede haber sido 20 porque la teníamos. Bien, y ya tenemos entonces la pieza muy similar a lo que eh, estábamos buscando crear, que era esta pieza. ¿Bien? Se parece bastante. ¿Qué nos queda ahora? Nos queda solamente una acción que es súper interesante realizarla porque es la utilización de plano y una de las cosas que diferencia a este software con otros. En este caso, vamos a utilizar un plano medio porque lo que nosotros estamos desarrollando acá está justo en el centro. Vamos a ver si es que nos da alguna angulación o algo. No nos da ningún ángulo, así que vamos a hacerlo como nos permita. Seguramente va a dar el mismo ángulo porque está predeterminado ahí. Vamos a sacar un plano medio. ¿Qué significa un plano medio? Lo que vamos a hacer en este caso es que vamos a tomar este plano, vamos a tomar acá y nos va a otorgar de forma inmediata un plano medio. Ese plano medio nos va a permitir entonces hacer cualquier tipo de acción en ese plano específico que va a afectar justamente a ese lugar específico. Para utilizar este plano, yo simplemente tomo o pincho hasta que se coloque azul y le voy a dar crear boceto. Acá, les digo, viene predeterminado por la forma que tenemos, no necesitamos ni siquiera el ángulo, y listo, ya tengo creada la forma, ¿vale? Podría hacer una simetría para que lo vean, pero quiero mostrarles los planos, así que vamos a avanzar. Pongo esa línea y listo, ya lo tengo cerrado. Eso es todo. Fíjense cómo queda justo en el centro, tal como lo que yo estaba buscando. Vamos a terminar el boceto. Había apagado los bocetos.
Fíjense que ya tengo la forma, todavía no tengo la extrusión. Vamos a ver cuánto de espesor tiene esto. Me dice que tiene 25 y ya con eso sé que con 12,5 puedo hacerlo. ¿Por qué 12,5? Porque vamos a hacer una extrusión de forma en ambos sentidos o simétrica, simétrico. Por lo tanto, tengo que colocar obviamente la mitad, 12,5. Bien, vamos a ir a este otro también, lo vamos a añadir para que sea una doble extrusión. 12,5 y ya lo tenemos. Bien, eso es un poco la pieza, una pieza bastante simple, pero que justamente me sirve a mí para explicarle conceptos básicos a ustedes de cómo debiese funcionar el software o cómo se utiliza, acciones básicas también como los planos, como las líneas. Y eso es un poco esta pieza en particular. Bien, les voy a mostrar, porque nos quedan unos par de minutitos, les voy a mostrar cómo se hacen los planos, vamos a profundizar en aquello, pero vamos a pasarnos rápidamente a crear un plano, ¿vale? ¿Cómo creamos un plano de esto? Ya tenemos creada la pieza, ¿vale? La tenemos lista. ¿Cómo creamos un plano? Simplemente vamos acá en el menú que dice diseño y lo van a colocar en dibujo. Le vamos a decir que sea a partir del diseño, porque animación no tenemos en este caso. Le vamos a decir que sea a partir del diseño. Le vamos a colocar en este caso plano y esa clase 3. Y guardamos. De forma inmediata me va a entregar este menú, este pequeño menú, que me va a dar la posibilidad de cambiar algo si es que yo quisiese cambiarlo. Por ejemplo, el tamaño del plano, el estándar, que puede ser ISO, ASME. Regularmente ocupamos ISO. El, lo que sí no nos permite trabajar en metros. Así que ahí vamos a tener que buscar una forma. Seguramente el ASME sí nos permite. La orientación del plano y un sinfín de cosas que nos permite trabajar. Le damos a aceptar y nos va a llevar a otra pestaña, ¿vale? Así que no se asusten cuando les pasa a ustedes. Acá se va a cargar un poco y va a aparecer esto, ¿ok? Y fíjense que de forma inmediata me aparece una vista. Yo esto lo puedo modificar de todos modos, ¿vale? Pero esta puede ser mi vista base. Vamos a ver si me sirve. Yo simplemente presiono. Vamos a ver qué otras vistas me entrega. Le voy a decir que sí, lo voy a aceptar. Con la vista auxiliar o vista proyectada, vamos a proyectar una vista. ¿Qué vista nos está entregando? O sea, pasé justo a apretar. Voy a volver a... Y nos está entregando esta vista como tal. Luego, si vamos al plano, ¿qué otra vista nos entregaba? De costado, esta también nos podría servir. Y la de arriba está acá. Está un poco invertido, pero bueno, se pueden modificar estas vistas como tal. Y esta la vamos a correr para acá. Bien, ya tenemos entonces las piezas. Fíjense que una vez que yo muevo la base, esta se va a mover conmigo, excepto la perspectiva, porque la perspectiva no nos está entregando la información fidedigna, es simplemente una proyección, pero esta de acá nos está entregando información que es, eh, si es fidedigna y que nos va a entregar medidas que son correlativas. Fíjense que si yo me acerco, paso por cada línea, me va a ir mostrando cuáles líneas son las que se van a interceptar. Perfecto. Vamos a darle doble clic a esto y le vamos a cambiar la visualización, que se vea de esa manera, o podríamos dejarla de esa manera, más similar a lo que vimos en en la, en el plano que estábamos trabajando. Podríamos dejarlo 1, 2. Vamos a ver si es que nos permite el espacio acá. Voy a dejarlo en 1, 2 también.
Creo que sí nos permitiría, quedaría muy justo, pero bueno, probemos. 1 a 2 y sí, funciona bastante bien. Lo vamos a cerrar. Voy a mover y queda de esa manera. Bien. Ya, interesante acá que podemos entonces sacar algunas cotas importantes que nos sirvan eh, para rectificar información o para entregar información a alguien que nosotros queramos mostrarle este proceso. ¿Cómo hacemos esto entonces? Con la misma letra D podemos tomar algunos puntos como tal. Y acá tenemos un radio, por ejemplo, de 45 y podríamos entonces tener esta información. Un radio de 45. Podemos tomar esta medida que también nos las entregaba el plano. Presionamos nuevamente la letra D, presionamos ese punto acá y tenemos 90. Luego presionamos aquí y tenemos 25. Acá tenemos 60. Vamos a ordenar un poco. Voy a hacerlo desde acá mejor. 60. Otra información importante que nos entregaba era acá, 140, porque no tenía nada más este plano por este lado. Sí nos entregaba esta información también. Y ya un poco tenemos replicado eso. Nos falta este de acá, que no lo estaba mostrando. 210. Tenemos acá 160. Creo que era esta de acá. 160. Nos entrega también el radio acá, que era 38. Radio 38, desde el centro. 105, que era este de aquí. Ahí tenemos un pequeño error. Vamos a corregir eso después. 105. Algunas cifras pusimos diferentes. Tenemos de aquí también. Y un poco, eso sería el tema de las planimetrías, ¿vale? Si se dan cuenta, es bastante fácil. Voy a volver atrás para que vean también que hay una forma que es automática. No es la más adecuada, pero muchas veces nos sirve. Es cota automática, le decimos aceptar. Y acá nos va a entregar, de cierta manera, algunas cotas que también eh, son bastante útiles porque son de forma automática, aunque no siempre nos entrega lo que nosotros queremos. Así que, dependiendo de cómo nos funcione, debemos ver si es que lo utilizamos o no. Tiene algunas similitudes, algunas cosas que salen del plano, las podemos modificar después. Cotas globales. Así que tenemos varias opciones también si es que queremos ahorrarnos un poquito de trabajo, ¿vale? Es bastante amigable esta parte de los planos. Parece muy difícil cuando uno lo ve ya como plano como tal, pero aquí se dan cuenta que es bastante fácil. Vamos a volver atrás, no vamos a aceptar ninguna de estas. Tenemos que rectificar este que era 105. Vamos a ver qué pasó acá. Y vamos a poner editar la operación. Y claro, efectivamente le puse 125 y en este caso era 105. Efectivamente tenía un error. Lo importante es que me permite corregirlo. Bien, ahora ya tenemos. Sí, no, lo más probable es que no se actualice
el plano como tal. Tenemos que volver a hacer un dibujo de plano, ¿vale? Eso sí es importante. Bien, chicos, eso es por hoy. Que fue un poquito extenso, pero trato de mostrarles la mayor cantidad de herramientas o que las vayan recordando. Recomendación nuevamente, como les digo, traten de meterse en el software, metan mano, equivóquense, frústrense ahora porque cuando estén contra el tiempo, la verdad que va a ser muy, muy difícil, ¿vale? Cualquier consulta, cualquier duda, la idea es que la traigan la próxima clase que no recuerdo bien la fecha, voy a buscarla, pero creo que no es en tanto tiempo más. Así que la idea es que traigan un avance y puedan discutir un poco las cosas que no les están saliendo, ¿vale? Para aclarar dudas, ayudarlos. La idea es que también voy a dejar abierto el chat en este caso, en la siguiente clase también, para que puedan mostrarme los errores que les está pasando o qué no les funciona, ¿vale? Eso ha sido un poco la clase, chicos. Espero que les haya gustado y que, bueno, que no los abrume tanto. Lo más probable es que no pase eso, que estén todos abrumados, pero bueno, ánimo, ánimo y a meterse en el software. No, no les puedo dar otro consejo. Profe, el 2 de junio hay una clase con la profe Carla y usted, y el 5 hay una clase solo con usted. El 2 de junio. No, lo más probable es que esté yo nomás. No sé si saben, pero la profe Carla tuvo a su bebé. Oh, no sabíamos. Sí, tuvo a su bebé. Qué 15, bueno. sí, 15 de mayo y luego 5 de junio. Y claro, hay que recuperar una. No sé cuándo la vamos a recuperar. Pero la última es la de 5 de junio, así que no nos queda tanto, chicos. Así que ojalá puedan avanzar, ¿vale? Avancen y cualquier cosa lo vemos en la siguiente clase que probablemente sea estas semanas. Ok, Ok, profe. profe, muchas Sí, gracias. Feliz noche. Gracias, profe. igual. Buenas noches, que Muchas estén gracias, bien. profe. Buenas noches. Muchas Buenas gracias, noches. profe. Feliz noche.